abogado, profeta y nuestro Rey, nuestro Salvador. Vamos a terminar esta sección de alabanza a nuestro Señor Jesús con este canto, bienaventurados, porque como dice Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. El problema está cuando no nos refugiamos en él. Vamos a cantar bienaventurados, este canto de el grupo Primera Fe. Benditos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y gozaos, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Son los hijos del buen Dios. Amén. Podamos ser bienaventurados, pues Él nos ama mucho y somos sus hijos del buen Dios que es perfecto. Bueno, hemos terminado esta sección. Vamos a continuar con el estudio de los salmos. Mi esposo está por aquí. Manoto Esteban va a continuar. Buenos días, hermanos. Bueno, este estudio es a cargo de todos, ¿no? Realmente no, yo solamente leo y
Y si hay algún aporte que el Señor ponga en mi corazón, pues lo comparto. Pero esto es de todos, hermanos. Vamos a participar. Hoy nos toca el Salmo número 32. Un segundito lo conecto acá hoy. Estamos con mi esposa con un computador. Entonces, bueno, vamos entonces a leer Salmo 32. Ya, porque está un poco más grande de lo normal. Voy a... ahí, el 1 y el 2. El 2, un segundo, hermano. Bueno, listo, ahora sí ya. Vamos entonces a leer estos dos primeros versículos. Recuerden, el ejercicio es meditar en ellos. Si alguien quiere decir, bueno, me llamó la atención tal cosa, pues lo menciona. Y desde luego, pues los aportes, las disertaciones que el Señor ponga en su corazón del Cira, de Jesse, de cada uno de ustedes, pues lo puede decir. No sienta temor de equivocarse. Dice acá el título que le da a la Biblia a las Américas. Ese título se lo da cada Biblia, cada traductor, no aparece en los originales, pero es simplemente como un título para resumir el Salmo. Dice Bienaventuranza del perdonado. Lo que se aparece en los escritos en hebreo es esto: Salmo de David, pues el autor, y un másquil es como el tipo de canto. Recordemos que estos son cantos. Entonces es un canto tipo másquil. Ignoro cómo sea este tipo de canto porque eso se perdió en el tiempo. Pero vamos a leer los dos primeros versículos que dicen: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Meditemos en estas palabras. Si alguien quiere participar, bien pueda. Vamos a dejar unos segundos para meditar. Adelante, podemos comentar si alguien tiene algún comentario. Hermanitos, buenos días. Días, Bueno, hermana Lucy. esto me transportó a cuando Josué fue perdonado la transgresión, ¿sí? Y le quitaron las vestiduras inmundas que él tenía y le fue colocado las vestiduras blancas, ¿sí? Entonces, pues el Señor, dichoso aquel, ¿no? Dichosos todos nosotros los que vamos a pedirle perdón al Señor y a que nos quite todas esas inmundicias, todas las vestiduras de inmundicia que hay en nuestro corazón y volver a empezar una nueva vida, ¿no? Un nuevo libro que escribir. Entonces, dichosos los que pues experimentamos ese deseo de que cada día el Señor nos vaya limpiando de los defectos de carácter, de nuestras debilidades, de cada acción pecaminosa que aún hay en cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Interesante. La hermana Lucy hace mención del Josué el sacerdote, ¿no? Porque hubo otro Josué ahí. Eso, Josué el Sí, sacerdote que Josué el aparece. sacerdote, sí. Sí, aparece allí en el libro de Zacarías, cuando el Señor le dice quitarle esas vestiduras viles y le pone unas vestiduras nuevas, blancas, ¿no? Que es la justicia de Cristo. Y bueno, sí, este es como el
salmo de la justificación por la fe, diría yo. ¿Alguien desea aportar algo más? Sí, yo me acordé que cuando la hermana Luz estaba comentando ese ejemplo, me acordé de David, ¿no? Ese sentimiento que tuvo cuando se murió su hijo, su primer hijo creo que fue, y él, su reacción fue de, bueno, no sé exactamente si de alegría, pero se sintió perdonado ya por el Señor y ahí fue cuando ya dejó de estar pues en tristeza como estaba, en ceniza y se cambió, se bañó y se fue a encontrar con el Señor, ¿no? Yo supongo que alegre porque ya su transgresión había sido perdonada, ¿no? Entonces eso debe ser, la palabra lo dice bienaventurado, yo lo relaciono como alegría, como paz, como es como plenitud, ¿no? Como algo muy hermoso que se siente cuando ya no hay engaño, porque cualquier tipo de pecado de carácter es engaño, ¿no? Si igual estamos siendo infieles al Señor. Entonces, cuando ya estamos a cuentas con el Señor, yo me imagino que en ese momento, cuando seamos justificados y apartados totalmente para Él, eso debe ser muy, muy bonito, ¿no? De toda culpa, de todo pecado, todo mal de carácter. Y es algo que yo pienso que David experimentó cuando se le murió el hijo, ¿no? Que ya había sido perdonado por el Señor Jesús. Bueno, yo quiero dar un pequeño testimonio referente a este salmo. Este salmo, cuando yo conozco el Evangelio, estoy conociéndolo, a mí me llegan los videos de las carro y en la casa, pues yo sola, ¿no? Porque no había quien, pues llamemos, mi cuñada pues simplemente me envía eso, pues porque ella vivía en el Huila y yo en Bogotá. Y pues ya el Señor venía trabajando conmigo porque el Espíritu Santo es el que va preparando todo el terreno y todo. Entonces llegan esos videos y yo termino de verlos completos. Fueron 17 videos. Y bueno, de ahí se me empieza a manifestar el Señor en sueños. Y dentro de esos sueños aparece este salmo. Entonces en ese sueño es maravilloso porque la palabra se cumple cuando dice el Señor que Él es el que le enseña, ¿sí me entiende? Él nos enseña a nosotros. Nadie enseñará al otro, o sea, lo que quiere decir es que cuando no hay quién, no hay cómo, pero sí, pero nosotros alcanzamos a hacer una obra pequeña, el Señor continúa su obra ahí. Entonces, aparece la Biblia abierta y aparece el Salmo 32 y Salmo 22. Y yo inmediatamente me despierto y voy a leerlo. Pues hermanos, para mí fue claro, el Salmo 22 habla sobre la muerte de Cristo, sobre la pasión de Cristo, sobre, digamos que Él es nuestro mediador, nuestro salvador, nuestro restaurador. Y cuando ya el Señor me manda el Salmo 32, pues yo entendí que yo debía con Él empezar a ponerme a cuentas con Él, confesar mi iniquidad, confesar mi pecado, de ahí para atrás con Él, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor deseaba seguir trabajando conmigo. Y pues si yo no estaba a cuentas, pues Él es santo. Y digamos, poco a poco el Señor empezó a mí a traerme recuerdo cosas que yo había hecho. Y así tuve una experiencia con Él muy fuerte y pude entender lo que uno empieza a sentir cuando empieza uno a confesar que su pecado, cuando uno empieza a ponerse a cuentas con el Señor. Y entonces cuando dice bienaventurado, pues se salió de la pantalla. Cuando dice bienaventurado, pues Ya lo vuelvo a poner, qué pena. Llamémoslo así, es porque el Señor en ti empieza a poner como esa paz, ese gozo y esa tranquilidad de que, hermano, yo no sé, pero yo lo experimenté y cada vez que me pongo a cuentas con el Señor es como si un peso te quitaran de encima, que tú vienes cargando tantas cosas del pasado que sin saber, porque en ese momento no conocía y no quiere decir que ahorita que uno conoce el Evangelio, ay, yo ya estoy, no,
cada vez el Señor que va haciendo una limpieza en la vida de uno, uno se siente liberado, se siente que esa carga se la han quitado de los hombros. Es como si yo decía, es como si le quitaran a uno un Godzilla encima. Y pues claro, todo ese tiempo atrás yo estaba en la universidad y así fue como me puse como cuentas y claro, ahí empieza una relación que había quedado inconclusa desde niña con el Señor y se vuelve a retomar. Y se vuelve a retomar con un escrito está. Entonces es maravilloso cómo uno, estando en el mundo y más pues ahora que uno dice que conoce a Jesús, porque todavía nos falta, más necesitamos estar en esta limpieza con Él. Amén. Bueno, yo estaba mirando qué palabra había en hebreo detrás de cubierto. Me llamó la atención este cubierto. Y es una palabra que significa cuando hay un hueco y tú lo rellenas, lo cubres. A eso se refiere. Cuando algo está dañado y tú lo reparas. Entonces, pues me vino a la mente que el pecado nos hace agujeros en la mente, en la vida. Nos daña. Quedamos con unos daños fuertes en la mente, ¿no? Y pesan cada día en nuestro diario vivir. Pero lo hermoso de ser perdonado es que esa herida es sanada. Esas heridas, ¿no? Sanada. Podremos pues cargar, hay consecuencias. Eso no es verdad, ¿no? Algunas consecuencias no podemos, las llevaremos hasta que Cristo venga, pero en sí la herida es sanada. Entonces, qué hermosa esa palabra, me gustó mucho, cubierto. Es como algo reparado, restaurado. Bien, eso podría aportar aquí. No sé si alguien más quisiera aportar algo más. Bien. Vamos a continuar entonces la alabanza del Salmo. Y vamos a hacerlo con el himno. Un buen amigo tengo yo. Un buen amigo tengo yo. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo hoy la gracia inmerecida y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me da al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo me lo ha dado. Mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy su
Bien, vamos a continuar con los siguientes 2 versículos. 3 y 4. Dice lo siguiente: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Bueno, yo diría que el pecado que no confesamos nos enferma. Es una carga abrumadora y muchas veces nos engañamos pensando que ya un asunto está solucionado. Por eso que me quedé pensando en el anterior versículo donde dice en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? Porque el Señor permite, digamos, ¿por qué relaciona el Señor esto acá? En cuyo espíritu no hay engaño con el perdón, ¿no? Con la transgresión perdonada, pecado cubierto, que somos dichosos, ¿no? Y es que a veces nos engañamos pensando que pues algo ya se solucionó y resulta que lo que hicimos fue tal vez disimularlo, tal vez, no sé, algo pasa y nosotros sí se termina como encubriendo, pero eso va generando un problema en nosotros. Por eso dice David acá, mi cuerpo se consumió, empieza a afectar el cuerpo y la parte física pues empieza a expresar, ¿no? De eso que llevamos adentro del corazón y de ahí salen las enfermedades, ¿no? Los problemas de salud. Eso es como que lo que puedo relacionar allí. Si alguien más tenga algún comentario. Yo veo que dice que mientras callé mi pecado lo relaciono mucho con lo que hemos venido estudiando en la tarde de la falta de perdón, ¿no? Eso es un pecado del cielo, el no perdonar, el no perdonarse a uno mismo, el no pedir perdón. Todo eso pues es lo que viene afectando también el cuerpo de uno, ¿no? Y es maravilloso cómo el Señor permite que esto suceda porque son como alarmas, alarmas que aunque uno no, vuelvo y les digo como mi experiencia que viví, aunque uno no conozca el Evangelio, no conozca, hay algo que no anda bien. Hoy los psicólogos pues empiezan a manejarle, sí, las partes emocionales, que el pasado, que no perdono, pero todo esto está relacionado con mi vida espiritual con Jesús. Entonces es claro cómo poder trabajar todo esto con el Señor, ir de la mano de Él, para que día a día nosotros estemos en ese proceso de limpieza. Poder ayudar a aquellos que quizás se nos acercan, que están enfermos, que nos explica el por qué, que no necesariamente lo que hemos venido hablando tenga que ser con una alimentación. También puede ser lo que les hablamos de la falta del perdón. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando nosotros estamos en esa limpieza y estamos cada vez más cerca de Jesús, Jesús nos va también usando como instrumento por nuestra propia experiencia al ayudar a los demás. ¿Qué es lo que está pasando? No sé ustedes, pero yo me he encontrado personas que inclusive no pueden ni dormir. Y hay cosas que vienen cargando en el pasado que no han podido. Y entonces toman medicamentos, una cosa, otra cosa, y no pueden, porque yo conocí personas así, y es volver al pasado que quedó, que no se ha perdonado. La mayoría de las veces nosotros no nos perdonamos, no creemos en el perdón de Jesucristo y también trae todo este tipo de consecuencias. El pecado también acariciado es muy engañoso, el pecado realmente es muy engañoso y como decía Tommy, uno a veces cree que no tiene cosas y es cuando el Señor sigue escarbando y escarbando y hasta que llega a lo profundo y uno dice, wow, sí, tengo eso sin solucionar. Y es maravilloso porque el Señor cada vez le está mostrando y lo único que Él desea, y lo digo por experiencia, es que uno de verdad sea consciente con Él y uno le diga, sí, tengo esto y quiero contarte otras cosas que quizás las estaba cubriendo, quizás no las veía tan delicadas, no las veía tan graves, pero me sucede esto. De esa manera uno ya puede pedir que ayuda. ¿Y ayuda a quién? A Jesucristo. Amén.
Vamos entonces a seguir cantando. Vamos con el himno. Te ruego, oh Dios. Te ruego, Dios, escúchame a mí, ven gran libertador, pues agobiado anhelo ir a ti, ven gran libertador, por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura hallar, ven gran libertador, mas luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador, por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Atormentado sin descanso y paz, ven gran libertador. Los ojos alzo a tu benigna faz, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador. Mi humilde ruego pronto atenderás, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Versículo 5, Salmo 32, dice lo siguiente. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Un comentario. Culpa o iniquidad. Aquí está la notica al margen, dice iniquidad también. A veces uno cree que este asunto es como de un momento, ¿no? De arrodillarse, hablar con el Señor y, bueno, sí, confesar y ya. Él me perdonó. Ya quedó solucionado. Yo por lo menos durante mucho tiempo pensé que esto era así de sencillo, ¿no? Nunca imaginé que esto pudiese llevar años, inclusive. Pero es muy lindo cuando uno siente en todas esas oraciones, ¿no? Que uno ha hecho por la misma situación durante años. Hay una de ellas que cambia las cosas, no por la oración, sino porque es capaz uno de ser sincero. O no uno, porque eso no viene de uno, el Espíritu Santo más bien
como Él insiste tanto, ¿no? El Espíritu Santo insiste, pero como dice la Biblia, con gemidos indecibles, Él no desiste fácil. Lo agarra a uno y insiste, insiste, insiste hasta que uno bota lo que tiene adentro. Y ahí es cuando uno siente que esa oración, el Señor, todas las escucha, desde luego, pero esa oración es la que se necesitaba y algo cambia en la vida de uno. Empiezan a notar que algo como que se desató en el cielo, como que la condición de uno comienza a cambiar. Y ahí se cumple este versículo. Entonces, este versículo 5 sí es muy sencillo, pero puede durar, en mi caso, ¿no? Toda una vida. Hasta que uno entienda y aprenda a ser sincero con el Señor. Además, hay en una parte de la Biblia, no lo recuerdo ahorita, donde está escrito, el que encubre pecado no prosperará. Y me transportó hacia mi mamá, porque mi mamá nos decía desde pequeños eso. Pero entonces yo no lo entendía, hasta que el Señor Jesús me fue mostrando, y claro, pues no progresa uno en ninguno de los aspectos. Las puertas se cierran, pero gracias al Señor Jesús que nos muestra y nos sigue mostrando esta verdad que está escrita en la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios, ¿sí? Que tenemos que confesar las transgresiones de cualquier índole. Sí, no encubrir, ¿no? Porque es interesante. La tendencia normal de uno es encubrir, no manifestar, ya sea por vergüenza, por orgullo, por diferentes factores, pero lo normal del ser humano es encubrir de una u otra forma. Puede que en un momento uno tenga un lapsus y confiese algo, pero después lo cubre rápido, que no se den cuenta, que no, ¿sí? O qué vergüenza yo ante el Señor mostrarme así, o ante mis familiares, qué sé yo, ¿no? Uno siempre vive una vida de encubrimiento, lastimosamente, porque uno como que le dieron un papel y le dicen, mire, usted va a ser de adventista del séptimo día, este es su papel, usted tiene que comportarse así, vestirse así, comer así, y ya. Entonces, eso a veces uno se confunde pensando que el cumplir un papel ya lo hace uno como merecedor del reino de los cielos o alguna cosa así, como que tiene una ventaja sobre los demás. Y eso lo lleva uno al orgullo a encubrir la iniquidad que hay en uno, a taparla, ¿sí? O a excusarla, o a razonarla, para no verla tan grande como la ve el Señor. Esas son cosas que me ponen a pensar. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Sí, yo digo varias cositas. Le doy gracias a Dios porque cuando dice en el versículo 4 dice, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, es lo que también estaba diciendo referente a que el Espíritu Santo no lo deja uno tranquilo. ¿Y qué sucede? Llamémoslo, yo voy a hablarlo también en mi caso, hay cosas que quizás a nuestra vista humana son pequeñeces, no son de importancia. Y entonces uno las pasa rapidito. Y entonces uno se enfoca en lo que uno cree que es grave. Pero el Señor, el cuento de experiencia, te deja avanzar, pero esa vocecita siempre te sigue recordando y cada vez que vuelves a hablar sobre ese tema, te recuerda esa cosa chiquitica. Pero uno no, hasta que llega y llega y llega, porque es insistente, 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 hasta que llega y ya tú dices, de una u otra manera el Señor ya como que te frena y te dice, hey, espérate, Elcira. Y esto, o sea, no puedes pasar la página porque aquí se quedó este puntico negro. Y entonces cuando el Señor lo devuelve a uno, se da cuenta que ese puntico negro manchó toda la hoja y que esas pequeñeces son delicadísimas ante los ojos de Dios.
Y es maravilloso como segundo punto, ¿por qué? Porque resulta que ese pequeñez, ese punto que contaminó la hoja, es el enclave de todo el problema grave que yo he venido teniendo. Y entonces, cuando yo me doy cuenta con el Señor, porque Él es el que le muestra lo grave que es, me lleva a una conclusión definitiva. Y es que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo solucionarlo sola. Necesito que Él entre, que yo le abra la puerta, entre Él y me ayude. Pero Él no lo va a hacer si yo no clamo y le pido ayuda. Entonces a veces nos pasamos y quizás a veces estamos en el libro y todavía no hemos pasado esa página, hermanos, porque estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y el Espíritu Santo nos devuelve a esa pequeñez, pero esa pequeñez es el enclave de toda esa página. Y ahí es donde se ha desencadenado todo lo que estaba escrito en esa hoja y que el Señor necesita devolvernos para solucionar ese enclave, desatar ataduras, limpiar lo que tenga que limpiar. Y qué maravilloso, yo lo digo así, reconocer que uno no es nada, estar uno completamente humillado ante el Señor y solicitar de todo corazón su ayuda, su Espíritu Santo en la vida de uno para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí es cuando, como decía Tommy, algo sucede en el cielo, tanto en la tierra, se desata, se mueven cosas que queda uno impresionado. ¿Y por qué? Porque, como lo digo en mi caso, no era que no era encubrir, era que no le veía la importancia, que a veces también sucede, no solo encubrir, sino que no se le ve la importancia y quiere uno seguir rapidito y pasar a lo otro, pero el Señor no. Esa página tiene que quedar, ¿qué? Limpia en nuestra vida. Entrego todo a Cristo. Meditemos en lo que significa entregar todo a Cristo, ¿no? Mientras cantamos este himno. Dejo ante mí
vivir con Él, siempre vivir con Siempre vivir con Él. Vamos a seguir leyendo versículo 6, versículo 7. 6 y 7. Vamos a dejar el 5 como contexto para recordar y enlazarlo. Dice el 6 y el 7. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Pues estas palabras, ¿alguien tiene algún comentario? El tiempo se refiere al tiempo de gracia. Por eso dice el tiempo en que puedas ser hallado, Señor. Llegará un día en que se cierre la puerta a la gracia y ya esto ya no irá más, ya no habrá oportunidad, ni podremos limpiar pecados, ni nada. El que ya quedó con uno, con esa mancha, ya quedó, y como dice el Señor, que siga siendo justo, el justo siga siendo justo, el injusto siga siendo injusto. Y como estamos viendo que el tiempo de gracia, que la ley dominical ya se está acercando, ¿cierto? Debido a este sistema financiero que ha colapsado en Estados Unidos. Entonces hace uno como un análisis y dice, Señor, la ley dominical está pronta en llegar y aún estoy falto de ti, aún, Señor. Entonces, el tiempo de gracia sí se cierra para cada persona que anhela, que desea seguir a Cristo Jesús. Todo lo que se está viendo, que se está cumpliendo la profecía. Esto es una alerta para todos nosotros y para todos los hijos de Dios en todo el mundo entero. Bueno, yo también tomo que cuando dice el tiempo, yo también lo tomo de otra manera. Yo sé que habla del tiempo de gracia, ¿no? Pero también el tiempo que Dios concede a cada persona, ¿no? Y no cualquier persona, porque acá es claro que le está hablando que todo santo, o sea, toda persona a la que el Señor llamó, apartó para su servicio, ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Y yo sé que habla del tiempo de gracia, pero también en el tiempo, porque pues nadie sabe tiempo prestado que el Señor le tenga a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vivir el día que el Señor nos entrega como si fuera el último, para poderlo vivir como a cuentas con el Señor, ¿no? Sí, lo que dice es correcto, porque la hermana Juay creo que en algún sitio dice que hay un tiempo de gracia personal e individual. Sí, hay uno global y uno individual. Y cada persona va a tener su tiempo, es verdad. Sí, estaba acordando de todo eso mientras hablabas. Qué pena yo ser tan callada, es que no me puedo quedar callada. Pero yo difiero un poco de lo que dice la hermana Lucy referente a la ley dominical. No, en lo personal, con todo respeto, no creo todavía eso, no lo enlazo con los bancos, es otra cosa diferente. Para eso debe sonar trompeta tras trompeta, no ha sonado trompeta tras trompeta, como dice la hermana Helen White. Debe haber una lluvia tardía también, porque eso es lo que prepara el pueblo para poder soportar lo que viene. Sé bien que la ley dominical no es una sola, viene por fases y por etapas, ¿cierto? Pero de igual manera, no, siguiendo como el orden, no creo que el Señor coja así pues digamos a su pueblo, no, todavía no, y faltan otras cosas, pienso, no sé, qué pena. Lo que pasa es que estamos viendo lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, todo esto es una alerta
para que cada ser humano haga un autoexamen profundo en la vida y, y podamos rendirnos a Jesús, ¿sí? Y decir, bueno, el Señor Jesús está pronto en llegar, ¿sí? Esto es todo lo que estamos viendo son alertas. Y si llegase en estos momentos la ley dominical, entonces nuestra pregunta sería, ¿estoy salvo? Señor, ¿estoy a cuentas contigo? ¿Sí? Hay muchos mensajes, personas que son muy investigativas en Estados Unidos y se están dando cuenta de lo que está pasando en esta área financiera, ¿sí? Que va a afectar al mundo entero, no es solo es Estados Unidos. La Biblia proféticamente dice que eh, no va a ser en un mismo totazo, digámoslo así, ¿sí? A todo el mundo entero, no, eso va a ser por partes. Pero pues todo esto es una alerta que el Señor está enviando para que no nos durmamos, porque muchos, muchos estábamos dormidos y no creíamos en que quieren implementar un nuevo orden mundial, ¿sí? Al gusto de esas grandes familias élites, que así son llamadas por todos digámoslo así, todas las personas que han dado a conocer estas verdades. Entonces, pues para mí esto es una alerta. Y yo le doy gracias al Señor Jesús porque ha despertado en mí todo esto y porque sé que esto es verdad. Esto no es ningún invento mío, ¿no? Esto lo dicen la mayoría de los canales televisivos, la radio, personas que han investigado acerca de todo este sistema económico mundial. Entonces, pues no, estoy agradecida con el Señor Jesús porque todo esto ha sido un despertar en mi vida y me imagino que para muchos. Gracias al Señor Jesús por esto. ¿Y en algún comentario adicional? Bueno, yo solo me siento impulsado a decir que pues uno no debe buscar al Señor porque vengan estas cosas, ¿no? Ni prepararse porque vengan estas cosas. Es cierto que el Señor utiliza estas alarmas para que la gente se prepare, mire al cielo, busque al Señor, ¿no? Pero bueno, en mi caso la razón por la cual me quiero quitar el pecado encima es porque no me deja estar con Jesús. O sea, me bloquea mi relación con el Señor. Yo quiero conocer más a Jesús y esto me bloquea, no me deja avanzar. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? O sea, a mí que si viene uno la ley dominical, pues la verdad ahorita no me importa mucho porque igual me perdería si yo no estoy con mi Jesús. O sea, yo quiero estar con Jesús, yo no, lo que venga que haya de venir, Él ya lo ha profetizado y estaré preparado siempre y cuando yo esté con mi Jesús. Pero el problema es que yo no estoy con Jesús, o sea, como quisiera estar. Ese es mi sentir. Entonces a mí sí me interesa que ese pecado que está en mí se vaya al fondo del abismo, se salga de mi mente, de mi cuerpo y me permita conocer a Jesús. Eso es lo que tengo en el corazón en este momento. Yo pienso y sigo insistiendo que una cosa es que tenemos que estudiar a profundidad, así muchos eruditos, como dijo la hermana Lucy por allá estudiando, pero Dios afortunadamente no usa tantos eruditos, usa gente sencilla y humilde como siempre lo ha usado en la palabra. Siempre pescadores, en su momento cuando Jesús vino, así los buscó, así los encontró y así quiso trabajar con ellos. En este momento pienso que la ley dominical no, porque el Señor está trabajando con su pueblo, está viendo si comparto un despertar y que Dios usa muchas maneras para poder despertar. Y dentro de esas, como Lucy da gracias, sí, es válido porque ella sintió despertar a través de lo que se venía diciendo.
lo que el Señor ha venido revelando de la crisis, el grupo, la verdad será libre, el ministerio, se habló desde mucho tiempo. Quizás no somos tan eruditos, pero bueno, el Señor lo mostró. Y eso es lo que hemos venido hablando, eso es lo que se ha venido mostrando. Y pienso que más que todo concluyo a lo que está diciendo Tommy. Sí debemos estar, es en esta lluvia temprana. Inclusive ahorita estuve leyendo esta mañana, cuando la hermana Helen White dice que ni siquiera debiéramos preocuparnos por la lluvia tardía, que debiéramos preocuparnos por limpiarnos, que es lo que el Señor en este momento, como este ministerio, el Señor ha decidido liderar, y es que estemos en plena limpieza, porque eso vendrá después o como consecuencia de nuestra limpieza. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor está preparando su grupo de 144,000, un sellado, para que el pueblo que pueda representar a Cristo con su carácter esté listo y le dé el poder del mensaje del tercer ángel, que ese es lo que vendrá. Ahí podrá desencadenar todo lo que ha de venir. Entonces, sí pienso, porque si la hermana Helen White no lo hubiera dicho, vaya y venga, pero la hermana Helen White dijo que nosotros deberíamos también, aparte de lo que estamos haciendo, preocupándonos por este aspecto, preocuparnos por entender Daniel y Apocalipsis, porque de esa manera el Señor nos irá revelando a cada uno de nosotros lo que ha de acontecer, lo que ha de venir, y para que podamos de verdad estar preparados, porque todo esto es muy cierto, y lo que dice Tommy es cierto. Ahora debemos estar en esta preparación, la misma hermana Helen White dice, de limpieza. Por eso el Señor nos tiene en ese ministerio ubicados en lo que tenemos que estar, en una limpieza suprema. Y no solo en el ministerio de la verdad os hará libre, mira, hay muchos hermanitos en la fe que el Señor ha tomado para mostrar todo lo que está aconteciendo en otros países, ¿sí? Entonces, pues el Señor toma como a Él le place, ricos, pobres, iletrados, lo que Él desea, lo que Él quiere hacer. Entonces, nos toca estar alertas a todos también ir investigando y bueno, lo que el Señor ponga enfrente para uno ir como sintiendo ese deseo de estar más cerca de Jesús, ¿sí? De ir confesando, porque el Señor en estos momentos, pienso que a todos los que estamos acá presentes nos está redarguyendo y nos está mostrando profundamente los pecados que están allí en el corazón, ¿sí? A lo más profundo de los tuétanos. El Señor está revelando qué pecados aún hay, qué inmundicias, ¿sí? ¿Cuál es la escoria que aún no nos deja avanzar? Él lo está haciendo, porque si lo está haciendo en mí, en todos los que estamos orando aquí, por todos los que estamos presentes en el Verdad Será Libre, y a nivel mundial, porque estamos orando por todos nuestros hermanitos en la fe en todo el mundo entero. Entonces el Señor está haciendo esa limpieza. Si hay otro comentario adicional, vamos a adorar. Cántico. Bien, vamos a cantar entonces. El siguiente es De mi amante Salvador. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué
qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. El último segmento del Salmo, del 8 al 11, el Salmo 32, vamos a leer, dice lo siguiente. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Me parece muy bonito cuando dice en el versículo 8 que Jesús es el que nos hace saber, ¿no? Y nos enseña el camino que debemos andar. Y algo muy hermoso es: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros y nos trata muy individualmente, ¿no? O sea, a cada uno nos pone el 100% del enfoque, de la atención, si nosotros le abrimos la puerta, y Él se enfoca en cada uno de nosotros al mismo tiempo, ¿no? Porque Él es omnipotente y Él es omnipresente y está dispuesto a eso, a hacernos saber, enseñar, aconsejar. Y mucho la atención me llama con mis ojos puestos en ti, que es lo que a veces no comprendemos, ¿no? Que realmente Él tiene en este momento, si Él, nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Eterno, tiene mucha creación, muchos mundos creados, ¿no? Pero en este momento están puestos los ojos en nosotros, acá en el planeta Tierra, en cada uno de sus hijos, enfocados 100% en eso hasta que no se termine como el plan de redención, ¿no? Hasta que no se termine el pecado aquí, hasta que Él no venga. En el versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos,
porque si no, no se acercarán a ti. Pienso que acá en esta parte el Señor, en otras palabras quizás lo está diciendo, dureza de servicio. Somos tan duros para poder comprender a Dios, somos tan duros para poder realmente abrirle la puerta a Dios y que Él viva en nuestra vida en lugar de nosotros vivir nuestra vida. Y al punto de que el Señor nos tiene que poner un freno porque somos rápidos para hablar, somos rápidos para juzgar, somos rápidos para condenar también. Somos rápidos para muchas cosas que no edifican y no ayudan, digamos, para la obra del Señor. Y esta mañana leía sobre Pedro y hablaba el Señor algo maravilloso que no, quizás lo había leído y lo había pasado por encima, y decía que el Señor reprendió muchas veces a Pedro. Tenía que llamarle la atención muchas veces a Pedro. Era muy impulsivo, era muy rápido para hablar. Y muchas veces nuestra vida es así y hace que la gente con nuestra forma de ser no se acerquen a nosotros. Muchos quizás en nuestra familia ni siquiera llegan al Evangelio por cómo nos ven a nosotros, porque no ven a Cristo en nosotros. Entonces, es tremendo porque acá el Señor hace como ese paralelo hasta dónde el Señor tiene que coger con esta dureza de servicio y domarnos, frenarnos, callarnos, ser más humildes y sumisos, porque en nuestra vida reina solo el orgullo, la envidia y vanidad de vanidades. Eso es lo que el Señor tiene que actuar en nuestra vida de una o de otra manera. Entonces es tremendo como dice eso, ¿no? Fue como el punto, creo que hay más cosas que hablar, pero pues ahí les dejo, pero es lo que veo que habla en este versículo. Bueno, ya me llama la atención esto, ¿no? Los que se alegran en el Señor realmente, los que se regocijan realmente son los rectos de corazón. Qué lindo es cuando uno tiene un corazón transparente, ¿no? Con el Señor recto, cuando uno le cuenta las cosas como son, aunque sean un poco vergonzosas y difíciles. Pero uno se libera de una carga enorme, uno descansa, ahí es cuando uno puede decir, confío en el Señor, porque pues le he contado todo lo que está en mi corazón y Él va a hacer algo, Él va a hacer algo. Y como dice acá, te enseñaré el camino en que debes andar, porque muchas veces me ha pasado, ¿no? Confieso un pecado duro que no conocía, fuerte, y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo voy a conducirme? ¿Qué voy a hacer? Nada, el Señor dice, yo te enseñaré el camino en que debes andar. Tranquilo. Primer paso ya está dado. ¿Qué vas a decir? Van a decir. Es que lo que tú dices ahí, también muchas veces uno dice, porque pues así también he caído, ¿qué toca hacer? ¿Cómo lo soluciono? Y entonces, esas son justicias propias, obras propias, ¿no? Y por eso volvemos y caemos en lo mismo, y volvemos y caemos en lo mismo, y de ahí no salimos. Y entonces se nos olvida que aquí abajito en el versículo 10 vuelve y dice tan bonito el Señor, pero al que confía en el Señor, la misericordia que lo rodeará. ¿Por qué? Porque es que Él es el que hace todo. Dice, te enseñaré, como dijo Tommy, el camino. Luego, que si los que confiamos en Él, ¿cierto? La misericordia que nos ayudará a que, por medio de su gracia, solucionar lo que no hemos podido que solucionar. Y si el Señor a veces nos tiene que frenar, nos tiene que apretar, nos tiene que romper un poco nuestra vida por nuestra dureza de servicio, pues lo tiene que hacer, ¿verdad? Para que empecemos a confiar en Él, que es Él el que va a hacer la obra en nosotros. Y entonces es que siempre caemos en lo mismo. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces cuando uno ya reconoce, bueno, ¿y qué me corresponde hacer? Y siempre es como las obras, justicias propias. Sí, tal cual. Estaba riendo mientras Elcira contaba eso, me acordé tantas que uno hace.
¿Alguien más? ¿Y qué hacemos? Porque yo creo ¿Qué yo también hacemos? yo me Sí. incluyo porque uno empieza así y somos, como siempre he dicho, rápidos en hacer tareas. Sí, Y entonces sí, no vamos sé. adelante de Jesús y cuando todo se cae, entonces uno, pero ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Pues que fuimos adelante y no pedimos esa ayuda que está ahí, es que está ahí puesta en la mesa, la misericordia, su gracia. Él nos va a enseñar, o sea, todo está ahí. Sí, sí. He levantado la oración diciendo, ahora sí voy a ser buen esposo, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer esto, aquello, ta, ta, ta. Pero muchas veces ni siento en mi corazón hacerlo, porque Jesús no me lo ha dado, entonces eso no sirve de nada. No sé, se engaña. Me surge una pregunta, Tommy, que yo leía también ayer algo de la hermana Angélica anoche que me costó un poquito, pues sí, y decía que nosotros también debemos cultivar todos esos buenos hábitos. Entonces a uno le surge la pregunta, ¿hasta dónde yo cultivo o cómo es el proceder en el que yo debo cultivar para que Jesús sea el que realmente cultive en mi vida, ¿no? A veces uno se confunde mucho con esos procedimientos, digo yo. Sí, pues la palabra de Dios dice, una vez mi esposo estaba leyendo el texto que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿sí? Me corriges, Jessy, si era así. Y, y es interesante porque ahí pareciera que dijera, pues usted tiene que hacer lo bueno, o sea, eso depende de nosotros. Pero el versículo dice, al que sabe hacer lo bueno, o sea, nosotros ya sabemos hacer lo bueno. mm, Estamos aprendiendo a hacer lo bueno, pero todavía no sabemos hacer lo bueno. Entonces ese versículo no se puede cumplir en alguien que no sabe hacer lo bueno. El versículo aplica para el que ya sabe, el Señor ya le enseñó. Y eso son muchas áreas de la vida. No sé si te refieres, dice el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es No, bueno, y el hombre malo, no, mi amor, como que Y si estaba el hombre es leyendo. bueno, ¿quién lo hace bueno? Cristo, Jesús. buscar ese texto es como, Sí, es Jesús. Entonces nosotros a veces creemos que porque ya aprendimos a ver, o sea, como que nos entregaron la información, ya podemos hacerlo. Y por eso a veces, yo lo digo, a veces hemos avanzado con la reforma pro salud y a veces nos devolvemos, porque lo hicimos solos, porque me eché una carga encima donde yo después vuelvo y caigo. Y entonces mucha gente quizá me va a criticar, pero como hoy también lo leía en el texto de la hermana Helen White, que ahorita los vamos a presentar en la tarde, que nosotros no debemos estar ocupados en eso. Y son ese tipo de cosas que uno dice, ¿hasta dónde? Pero estamos, yo recuerdo que hasta caí, cuando estuve en Bogotá en un momento hablando de la reforma por salud, y hablaba un amigo donde él había dejado las carnes y yo no sé qué y todo el cuento, y lo veía yo, y yo pues casi no, pues yo lejos de eso, de tener la profundidad de eso todavía, esto todavía me falta, o sea, yo no me la creo, me falta años luz, digo yo. Y entonces lo veía que cuando íbamos a comer, listo, no comía carne, pero comía muchos lácteos. Y entonces después, claro, como uno no sabía, entonces llegaba alguien y decía, pero la hermana Helen White dice que es peor comer lácteos que carne. Y entonces nos la pasamos en eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo es aprender a hacerlo bueno? Como decía Jessie hace poquito, cada quien en lo individual con el Señor. Es el Señor que le va llevando a cada uno. No quiere decir que yo no puedo estar ayudando al hermano, alertando, diciéndole aquello, lo otro, ¿no? O sea, no irnos al otro extremo. Pero hoy que nos estamos más preocupando por el resto para calmar mi conciencia. Y hoy lo vamos a leer como lo dice la hermana Helen White. En todo caso es como eso, saber hacer lo bueno, cómo sé hacer lo bueno, sola o con Jesús. sí, interesante. Encontré el versículo, miren, para que lo mediten ustedes en sus casas. Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, saber hacer lo bueno no es que yo tenga ya la información, ¿sí?
Por ejemplo, hay que guardar el sábado, eso lo puedo saber intelectualmente, pero no lo puedo sentir, no estoy preparado todavía, no siento. Entonces, lo que quiere el Señor decir es que y el Cira estaba diciendo, es el Señor Jesús el que te enseña a hacer lo bueno, el que te vuelve bueno. Entonces, como yo voy a practicar algo que todavía no sé, no está en mi ser, en mi naturaleza, ¿no? Eso sería atentar hasta con el libre albedrío que el Señor me da. Bueno, es el Señor el que hace eso, que le enseña a uno a hacer lo bueno. Ya es diferente cuando alguien ha sido convertido en un punto, ya entiende, ya sabe, ya está preparado para eso y después lo abandona. Eso es apostasía, es pecado para esa persona, porque ya sabía. Bueno, Yo quiero dar quizá un testimonio y no sé si la gente de pronto un poco débil de fe las puede afectar, pero yo lo voy a dar pues por lo que yo he vivido, en mi experiencia personal. Cuando tuve a mi sobrina acá, pues ella es de carnes, muchas carnes, así fue criada, ni modo. Por más de que le hable, pues no, pues yo tampoco tengo autoridad, llamémoslo así. Y entonces en su momento traté de conseguirle para hacerle sanduchitos, entonces jamón, pero que fuera de pollo, aunque yo todo eso, bueno. Mientras eso estaba, yo recuerdo tanto que en un sueño que Dios me dio, porque yo recién, antes inclusive de saber Reforma Pro Salud, porque cuando yo los empiezo a escuchar llegando a la iglesia, hubo una hermana, me dijo, no hermana, tranquila, todo a su tiempo, no se atosigue de tanta cosa porque va a ser mucha carga, todo a su tiempo, Dios le va a ir mostrando. Y sí, Dios, por eso le digo, en la palabra está, Dios es el que nos va a ir enseñando poco a poco y todo. Y entonces en su momento Dios me da un sueño donde yo estaba comiéndome mi sándwich y hay unas manos, esas manos las conozco, son de Jesús. Y me dice, espera, me saca el jamón, me lo pone a un lado y me deja por lo pronto en ese momento comer ¿qué? El queso y el pan. Y en mí sucede un milagro. Después de que yo desperté, me levanté, fui, cogí, boté los jamones de pavo que tenía, boté todo eso. Y desde ahí, hermana, yo creo que más de 15 años yo no probaba un jamón. Y me llamó la curiosidad esta vez que estuve con mi sobrina, yo dije, ¿por qué a mí me gustaba tanto un jamón? Yo cogí solo un pedacito, hermano. Yo tenía mi jamón vegano y cogí un pedacito para probarlo, a ver si todavía ese placer que yo sentía antes era real. Y lo probé, pero fue un poquito. Y yo dije, qué cosa tan fea. ¿Cómo me llegó a gustar a mí tanto antes que yo no podía dejar ese jamón? Y me alegró tanto porque pude ver que esa obra no la hice yo, la hizo el Señor. Él me ayudó y durante todo ese tiempo lo abandoné. De acto seguido para el CIRA, no quiere decir que lo que el CIRA se debe aplicar para todo el mundo, no, el CIRA, su experiencia personal, lo que el CIRA ha vivido con Jesús. Y el CIRA tenía una adicción a qué era, a los lácteos, a los quesos. Y empieza el Señor poco a poco conmigo a abandonar, que yo abandone qué, después seguido de eso, los lácteos. Pero qué, el yogur y la leche, y la reemplazo. Pero hermano, tuve en una crisis fuerte con el queso. Y fuerte, 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 hasta que el Señor, no puedo decir que tengo totalmente la victoria en Jesús, pero estoy en esa lucha. Y para algunos hermanos quizás el Señor empezó con la carne, para otros quizás, hermanos, el Señor empezó de otra manera. O sea, es que cada uno, como hablaba Jessica, es un mundo, cada quien es tan personal el Señor con cada uno de nosotros y la salvación es tan personalizada y cómo el Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros diferente y el por qué la hermana Helen White dice que debemos tener tanto cuidado de cómo estamos señalando las cosas que le vemos al otro hermano que quizás yo pude, como en su momento lo que le decía de este hermano, yo venía en el proceso de los lácteos y todo lo que era, no postres, nada de lácteos, de esa cosa, pero el hermano era adicto a todo eso. Y todo es un proceso, pero yo digo, bueno, ¿quién soy yo? O sea, no sé el Señor cómo estará trabajando con él, conmigo está trabajando de otra manera. A eso es que cuando uno cada vez está más cerca del Señor, uno más bien como que se frena un poquito de poder hablar esas cosas. Yo no estoy en contra de la reforma pro salud, pero sí los procesos y procedimientos con cada uno de nosotros. bueno, si no hay más comentarios, gracias por los
muy buenos comentarios y experiencias. Todos aprendemos y nos enriquecemos de eso. Vamos a cantar entonces. Dios nos habla.